Juan Bautista y la Reforma Pro Salud. El Señor dijo, quien no está conmigo, pues está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. No existe un punto medio. Y bueno, pues vamos a mirar esta enseñanza que yo creo en todo mi ser que tiene un propósito para todos los que hemos alcanzado este tiempo. Especialmente porque la Reforma Pro Salud está brillando como nunca antes en la historia se había hablado de salud. Todo el mundo habla de salud. Todo el mundo habla de cuidar nuestro cuerpo. Todo el mundo habla de medicina natural. Está saliendo nuevamente de donde estaba enterrado. Ahora el Señor lo está dando a conocer por todos lados. Empezamos con la lectura de Marcos capítulo 1, en el verso 4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. En el 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Así es que vemos, primeramente, dos cosas importantes en la vida de Juan. Una, vestido de pelo de camello. Otra, comía langostas y miel silvestres. Así es que vamos a ver primeramente, aquí a desmenuzar este verso 6 un poco, qué significaba la vestimenta de Juan. Para nuestro tiempo, ¿qué tiene que ver la vestimenta de Juan? En el capítulo 1 de Lucas, en el verso 5, dice, en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y llamará su nombre Juan. Dice que el padre de Juan era Zacarías, un sacerdote. Y la mujer de Zacarías, que era Elizabeth, venía de la descendencia de Aarón. O sea que también de los sacerdotes. En otras palabras, los padres de Juan Bautista eran de la línea de los sacerdotes, línea sacerdotal. Así es que Juan Bautista no era cualquier persona, pero vemos la vida de Juan totalmente diferente a la vida de aquel entonces de esos sacerdotes estudiosos de la palabra. Ok, el deseado de todas las gentes, página 76. Aquí dice, en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías, que era Juan, habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiera a interpretar las escrituras. Le llamó ¿a dónde? Al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Y si Juan hubiera ido a las escuelas rabínicas, dice que lo hubieran arruinado para la obra que él iba a hacer, porque estaba tan corrompida la educación teórica. En vez de acercar a la gente más sus corazones a Dios, los endurecían y los alejaban más. Por eso Juan no fue a esas escuelas. Y aparte de muchas más cosas, ¿verdad? Lo llamó para que aprendiera
al desierto. En el desierto hay mucha privación. En el desierto hay escasez. En el desierto no hay comodidades. Y desde ahí, hermanos, tenemos que ir viendo nuestra vida, cómo estamos vinculados más con las comodidades de este mundo, entre ellos hablando de sus manjares suculentos, porque en un desierto no se ven esas cosas. Es una preparación. El empezar una carrera cristiana, desde ahí comienza nuestra preparación para el cielo. Y lo que el Señor quiere que en el desierto aprendamos, aparte de la naturaleza, que conozcamos al Dios de la naturaleza que le creó. Y pues esto me hace recordar a mí cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente, ¿dónde fue llevado por el Espíritu? Dice, al desierto fue llevado. Ahí fue tentado, ahí fue probado. De la misma manera, todo profeso cristiano, debemos saber que no porque ya somos bautizados y estamos empezando un caminar con el Señor, las cosas van a ir bien, sino que se comienza una lucha encarnizada, una persecución del príncipe de las tinieblas con todas sus huestes y potestades, mis hermanos, hablando espiritualmente, físicamente, emocionalmente y hablando de nuestra salud en total, en general. Por eso debemos tener mucha cautela, mucha precaución al creer que no tiene nada que ver la alimentación con nuestra santificación. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, seguimos. Para los escribas y para los fariseos, Juan no era un hombre civilizado, no era un hombre de culto. Para ellos no correspondía Juan a los preceptos religiosos, porque no vestía de lino fino, sino vestía de pelo de camello. Era un animal considerado inmundo. Aquí vemos un gran contraste de Juan y con la descendencia que él tenía sacerdotal, la línea sacerdotal, porque él no vestía de ropas finas como los sacerdotes. Y él no comía esos manjares que los sacerdotes comían y tampoco vivía en comodidad. Pero no solamente recordemos que estamos hablando de un tiempo pasado, sino estamos en un tiempo presente, porque toda historia, dice Salomón, Eclesiastés, que todo lo que hay volverá a ser. Todo lo que fue, será, porque no existe nada nuevo. O sea que esa historia que vemos en Juan, esa historia la vamos a ver repetir nuevamente en nuestro tiempo. Y se repiten, los ciclos se repiten, porque recordemos que nosotros somos mortales y la palabra de Dios no tiene tiempo de caducidad, sino que sigue viva. Seguimos leyendo el deseado de todas las gentes. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, los banquetes y las borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador entre toda esa gente. ¿Cómo estaba la gente cuando Cristo vino? ¿Estaban dispuestos a recibirlo, listos para reconocerlo? Estaban embotados. Sus percepciones espirituales estaban embotadas. Y todo ese pecado que se hacía continuamente habían disminuido la sensibilidad que la gente sentía que era normal y que era bueno. Así como hoy vivimos en este mundo, pero el Señor dijo, están aquí, pero ustedes no son de aquí. Así como Juan debía destacarse como un reformador en medio de ese pecado, eso es lo que el Señor busca de nosotros, que hayan hombres y mujeres que se destaquen como reformadores. Porque recordemos que las predicaciones no van a ser tanto
por lo que hablamos, sino por lo que vivimos. Eso es lo que habla más que mil palabras. ¿Con quién andas? ¿Qué comes? ¿Qué vistes? Dime qué ves, dime qué oyes y te diré quién eres. Lo mismo que fue en el tiempo de Juan, es lo mismo que está sucediendo hoy, pero no hablando de la gente pagana, porque en el tiempo de Juan está hablando de los judíos mismos, de los que conocían las escrituras, de los que interpretaban profecías, de los que habían ido a las escuelas, universidades, etcétera. ¿Qué era lo que los había entorpecido, embotado y desensibilizado? Era la ostentación, la codicia, el querer amontonar riqueza tras riqueza, el ir tras buscando la vanidad, el amor a los lujos, a ver quién tiene la mejor casa, a ver quién tiene los mejores autos, a ver quién tiene la mejor vestidos, el amor a todo eso, los placeres, los banquetes. Dice, todo eso era ocasión de enfermedad física y degeneración. Y eso es lo que el Señor quería, que nosotros fuéramos una gente diferente. Si tenemos una luz preciosa, Dios nos ha dotado de profecía, de revelaciones que el mundo no tiene como nosotros. Nos ha dotado de mensajes especiales como salud. Nos ha dado un regalo, muchos regalos, entre ellos un libro llamado Consejos sobre el régimen alimenticio, pero que a muchos no les gusta leer. ¿Por qué? Porque nos está acusando de nuestros malos hábitos, nos está declarando nuestro error, nos está privando de nuestros placeres, gustos y apetitos, porque nos está reprochando de nuestro mal proceder. Y por eso en muchos lugares, muchas congregaciones, muchas iglesias, está vetado hablar de salud y del espíritu de profecía. Pero Satanás sabe que este mensaje iba a preparar a un pueblo para este tiempo. Lo iba a preparar porque el estar con una alimentación sana y saludable, eso es lo que nos va a hacer más perceptivos, porque vamos a estar saludables no solo físicamente, sino como está la salud física, así también va a estar nuestra salud espiritual. Y por eso, ¿ve? Dice, todas esas cosas eran ocasión de enfermedades y degeneración. Y con eso, esas enfermedades embotadas su percepción espiritual. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos destaquemos realmente como reformadores. El libro Segunda de Reyes, capítulo 1:7, dice, entonces, él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, oh, es Elías Tisbita. ¿Se imagina? Con eso pudieron decir y descifrar, era Elías. Aún nuestra manera de vestir, no solo en sábado, sino entre semana, podríamos hacer la diferencia en el mundo secular, que digan, era un hombre, un joven, era un señor. ¿Y cómo estaban vestidos? No, pues estaban muy formales, mira, oh, era una cristiana. Pero aún hasta al sentarnos a comer, que digan, este se ve diferente, come diferente, viste diferente, habla diferente, piensa diferente, pero a veces estamos tan acostumbrados a estar enredados en las cosas de este mundo que ni siquiera se pueden dar cuenta que quién es un adventista entre todos los demás. Así como una vez a mí me pasó cuando conocí el mensaje adventista, fui a buscar a mis amigos del mundo, a empezar a darles el mensaje, a empezar a darles Biblias, el camino a Cristo, y ahí, cuando busqué a todos mis amigos del mundo, me empezaban a preguntar, ¿y tú? ¿De qué religión eres? ¿Eres adventista?
Y yo decía, sí, ¿cómo sabes? Porque mira lo que me estás dando. Y me decían, yo también soy adventista. Y yo me sorprendía y decía, ¿tú eres adventista? Sí, yo tengo 20 años. Y yo decía, ¿pero por qué nunca me dijiste? ¿Por qué te comportabas igual que yo? ¿Por qué te comportas igual que los demás? O sea, no había diferencia. Parecía uno de los mismos del mundo, parecía uno mismo mío, cuando yo estaba todavía perdida en el mundo. Y eran varios. Conocía muchos adventistas que eran mis amigos del mundo y que andábamos en todas estas tranzas del mundo. Pero bueno, eso es lo que el Señor quiere, que hagamos una diferencia. Así es que vemos a Juan, ese reformador en el tiempo de Jesús, menospreció las vestiduras delicadas, esos amplios mantos cómodos. Su ropa era una ropa como de los antiguos profetas, como Elías Tisbita, ¿verdad? Sencillo y sin ostentosidad. En los testimonios de Jesús también menciona, también tiene que ver con salud, el cómo vestimos nosotros. No muy apretados, o sea, una ropa, aunque sea barata, pero que sea una ropa que hable bien de nosotros, ¿no? Limpia, etcétera. No necesidad de ostentosidad o de tan caro, lujos, nada de eso, porque eso lo buscan ¿quiénes? La gente que no conoce de Cristo. Mateo 3:4 dice, Juan vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Pues en estos dos puntos de la comida de Juan, no crean que solamente él comía langosta y miel, o sea, solo que todos los días langosta y miel, otro día langosta y miel, no. Tiene algo que ver para nosotros y vamos a detallar eso. ¿Qué tiene que ver la miel en la comida de Juan? ¿Y qué tiene que ver la miel en la comida de nosotros? Saben que esto es como decir una ilustración que podemos ver. La miel ha sido utilizada muchos siglos antes de Cristo, siempre ha estado la miel, pero se utilizaba por sus beneficios, que podía prevenir enfermedades y podía tratar enfermedades, tanto heridas y dolores. Y bueno, pues eso, Hipócrates hablaba de mucho eso, ¿verdad? Vemos las propiedades, los nutrientes que tiene la miel. Aparte de ser rica en vitamina y mineral, ves antibacteriana, antioxidante, antiinflamatoria. Y contiene, o sea, algo completo, proteínas, enzimas, aminoácidos esenciales, hidratante, ayuda para la digestión, ayuda a tratar heridas, quemaduras, o sea, prácticamente la alimentación de Juan, que dice que era miel silvestre y langostas, era que su comida debía ser como su medicina a la misma vez. Comía para vivir. Él sabía, debía cuidarse muy bien para que no se embotara su intelecto y no quedara desensibilizado al pecado, ¿no? Porque cuando nos embotamos por tener sangre sucia, sangre contaminada, sangre llena de toxinas, pues lógicamente embota el cerebro. No nos deja pensar bien, no nos deja concentrarnos bien, no nos deja aprender ni a retener bien. Mucha gente después del servicio, de escuchar un estudio y termina, se dice, ¿de qué se trató el tema? No me acuerdo. Eso es terrible, mis hermanos. Es mucha contaminación. Bueno, pues Hipócrates, que era en la antigua Grecia un médico, ¿ve? Siglo V antes de Cristo, pues, él usaba también la miel para sanar diferentes afecciones de la piel. O sea, la medicina prácticamente era todo natural. Bueno, pues Mateo 3:4 dice que su comida que era, eran langostas y miel silvestre. Pero muchos dicen, bueno, las langostas. Sabemos que Juan era un hombre judío, conocía las escrituras, conocía la Torá, conocía las leyes,
Entre ellas estaba la ley de las carnes, y pues ellos no necesitaban decir, hoy las langostas que hoy conocemos como langostas del mar, pues hermanos, para poder entender, porque a veces mucha gente, especialmente pastores, que no entienden las palabras, que no entienden la cultura judía o no la estudian, no sé, pues ellos piensan que habla de langostas y dicen, ven, pueden comer langosta, Juan comía langosta, nosotros también podemos, eso no es pecado, Cristo ya los limpió todos los animales, y sacan textos para sacarlo del contexto. Hechos 10, ¿no? Cuando Pedro tuvo la visión, un éxtasis de un lienzo que bajaba del cielo. Entonces, para tapar todo eso y muestran con otros pasajes bíblicos para decir que se puede comer. Pero no, sus pensamientos de Juan no era esa, él era un judío y sabía todo eso. Y también los judíos y toda la gente en aquel entonces sabían de lo que se trataba esto. Porque en Levítico 11 habla de los animales que viven en las aguas, pero dice los que tienen aletas y escamas en los ríos o en el mar se pueden comer. Pero en el verso 10 dice que todos los que no tienen aletas ni escamas, ya sea que vivan en el mar o en el río, dice, no se puede comer. Eso es abominación. Es un animal inmundo. Este tipo de langostas que conocemos es un animal inmundo, y aparte pues que no vive en el desierto, porque Juan se la pasaba mayormente pues en el desierto. Aparte hay otro que también dice el mismo Levítico 11, de los animales que se podían comer. Entonces dice en el verso 22, estos comerán de ellos. Y menciona la langosta, según su especie. Si es que la langosta, en el tiempo de Juan, pues también era un animal que se podía comer. Hay insectos que se pueden y hay insectos que no. Pero, pues las langostas se esparcen, sabemos bien, sobre todas las áreas frescas, verdes, bien regadas, o sea, donde hay vegetación abundante. Y pues Juan vivía en donde, o mayormente, la mayoría de las tierras en la región donde Juan Bautista estaba, por un tiempo y cuando predicaba, eran secas, rocosas, áridas, y había vegetación escasa. Entonces, ¿qué era lo que comía Juan? Pues se sabe, ¿verdad?, que no tiene mucho valor nutricional. Y pues Juan, imagínense, para conseguir estas langostitas y poder andar en el desierto buscando, pero ¿saben algo, mis hermanos? Que existe un árbol. Ese árbol también se llama algarrobo. Ese árbol se encuentra en las regiones más áridas. Resiste las sequías porque su raíz, como pueden ver ahí, se hunde hasta alcanzar el agua que está debajo del suelo. ¿Ok? Hay muchos lugares donde son desérticos y la gente tiene este tipo de algarrobos. Y para ellos son una bendición tener esos árboles. Puede medir hasta 10 metros de altura. Tiene vainitas, como pueden ver allí. Esas vainitas tienen semillas. Esas semillas son las que se consumen, pueden ser crudas y se pueden mantener por mucho tiempo. Pero a ese fruto, a esas semillitas que están dentro de las vainas, también se les llama langosta o también se les llama algarroba. ¿Y saben algo bien interesante acerca de la algarroba? Miren, todas las riquezas que hay en esas vainitas o en sus semillitas, aparte que es analgésica, o sea, para calmar el dolor, es antialérgica. Personas que padecen de alergias, que hoy se ha disparado las alergias a causa de la alimentación, a causa de la contaminación, a causa por las vacunas. O sea, es antialérgica, antibacteriana, antiviral, antioxidante, antiséptica, o sea, que puede matar gérmenes, microbios. O sea, hermanos, tenemos en la naturaleza, Dios ha dejado plantas, árboles, frutos, semillas, aún que son para sanidad. Entonces, esto pues, es lo que se encuentra en los desiertos. Y Juan estaba en esos lugares
desérticos, áridos, rocosos. Y también allá se da mucho esto. O sea que la comida de Juan era más que nada para mantenerlo en buen estado físico, mental, y eso le ayudaba a estar moralmente bien, espiritualmente bien. Comer para vivir, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Debemos comer para vivir. Debemos en la cocina cocinar para vivir. No hacer de la cocina un mortuario o hacer de la cocina un lugar de envenenamiento. Es importante tener todo este conocimiento porque acordémonos que como sacerdotes que el Señor nos hace a todos nosotros, porque usted es un templo de Dios, y si es templo de Dios, necesita alguien que haga el trabajo y el servicio en ese templo. ¿Y quién más que, pues que tú mismo, que yo misma? ¿Quién más? Por eso somos, dice Apocalipsis, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y el Señor quiere hacernos un reino de sacerdotes, porque somos mayordomos del Señor. Esta casa, este templo, vamos a rendir cuentas, muchas cuentas, cómo lo cuidamos, aún teniendo tanta luz. Aunque nosotros nos queramos desviar de las amonestaciones desde los púlpitos, Dios no deja que en silencio nada, porque se está hablando, dice, hasta por las piedras. El mundo que no conoce estos mensajes están hablando. El mundo que no conoce el Dios que nosotros conocemos están testificando con su vida de las enfermedades que padecían y que ahora por hacerlo, ese cambio y abandonar cosas que le estaban dañando, han visto el milagro de la sanación en sus cuerpos y testificando con sus hechos y hablando, hermanos, cuando nosotros debíamos ser los que debíamos estar dando ese testimonio por vida, por fe y por palabra. Pero que el Señor nos ayude allí. Mire, ¿cómo lo considera la gente? Lo han llegado a considerar como un regalo divino, porque les ofrece no solo alimento, abono, madera, forraje, medicina y materia prima. Y mire, abajito lo que leen ustedes, los comentarios de la gente que vive en esos lugares así. Y dicen, Dios ha hecho un milagro al darnos un árbol tan prodigioso que puede crecer hasta en el desierto. Esa era el algarrobo, esa era la langosta y miel, porque era un alimento que se podía dar naturalmente, pero lleno de vitaminas, minerales y antioxidantes y tanta cosa para mantener el cuerpo prevenido de enfermedades. Por eso dice prevenir la enfermedad es cuando nosotros comemos lo sencillo, lo natural, como lo de la miel y el algarrobo, ¿no? Antiviral, antiséptica, antibacteriana y tanta cosa. Imagínense, o sea, prevenir. El libro Conflicto y Valor, página 273. Juan se separó de sus amigos y de los placeres de la vida. La simplicidad, o sea, su vestimenta simple, de un manto tejido de pelo de camello, era un permanente reproche para el lujo desmedido y para la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Era un reproche, ¿ve? Nuestra vestimenta aún puede reprochar la conciencia de mi hermano, que puede ser que vista mundano o que parezca bien mundano, ¿no? Puede reprochar las vestimentas. Aquí quiero hacer nada más una pequeña anécdota, mis hermanos. Me tocó estar en una iglesita, ¿verdad? Trabajé allí un tiempecito. No quiero decir el nombre de la iglesia. Bueno, yo le doy gracias a Dios. La gloria sea para mi Señor.
que desde que me llamó Él a este camino, a esta luz, conforme Él me iba mostrando las cosas, yo trataba de dejarlo y de cambiar, de remediar. Antes yo en el mundo yo decía, nunca voy a vestir faldas, jamás. Había un trabajo a donde requerían falda y yo no quería, yo decía, nunca voy a vestir falda. Pero miren, cuando encontré esta verdad, el Señor me hizo vestir falda. Me veía rara, yo me sentía rara, pero hasta hoy, y empecé a deshacerme de todos mis pantalones pegados, porque al verme al espejo me sentía desnuda. Entonces, empecé a vestir eso semana tras semana. Y cuando me llegué a trabajar en esa iglesia donde el Señor me llamó, a veces me tocaba hacer visitaciones con mi esposo, llegábamos a las casas de los hermanos y así. Las hermanitas siempre estaban empantalonadas y pues yo siempre con mis faldas, o sea, siempre, yo aún en mi casa siempre ando con mis faldas. La mayoría de hermanas, todas estaban con pantalones entre semana. Pero después, con el tiempo de un año aproximadamente, con el simple hecho de vestir así, muchas de ellas empezaron a vestir así entre semana, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, gracias a mi Señor, que esa iglesia de casi la mayoría de las hermanas visten siempre sus vestidos y pantalones no tienen llamas. Dice, su vestimenta de Juan reprochaba la vestimenta de los sacerdotes y del pueblo en general. Su dieta puramente vegetal, de algarrobas, ¿ven? Ahí lo dice la palabra, conflicto y valor, no dice que era ese animal que brinca en el monte o un saltamonte o un insecto, dice algarrobas y miel silvestre. Su alimentación era puramente vegetal, algarrobas y miel silvestre. Era un reproche para la complacencia del apetito de la glotonería que prevalecía por todas partes. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. El gran tema de la reforma debe ser puesto ante la opinión pública. La temperancia en todas las cosas debe estar unida con el mensaje para volver al pueblo de Dios de su idolatría, de su glotonería y de sus extravagancias en el vestir y en otras cosas. Hermanos, si usted quiere ser realmente ese otro, como dice Jesús, el tercer Elías, si usted quiere ser parte de ese Elías que va a preparar el camino para la segunda venida de Jesús, debemos hacer un cambio decisivo. Debe ser un sí o un sí. Si quieres ser parte de ese movimiento del espíritu de Elías, debe ser un sí, pero ya, mis hermanos, estamos tarde. El mundo nos está aventajando, el mundo está enseñando. A veces yo veo a mis hermanos adventistas que están viendo la gente del mundo, cómo testifican, doctores del mundo que se salieron de la farmacéutica para hablar de lo natural, pero no son adventistas, pero están hablando. ¿Qué necesidad hay de que nuestros hermanos vean al mundo para aprender cuando Dios nos los dio a nosotros? Pero eso es lo que debemos nosotros hacer. Los que quieran o los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por ese fiel Elías y como Juan vino en el espíritu de Elías. Pero miren, aparte de la vestimenta que era un reproche para hoy se puede decir para los adventistas del séptimo día en general, ¿verdad? Así como Juan fue en aquel tiempo, también dice que la dieta, porque está prevaleciendo, ¿verdad? Está prevaleciendo por donde quiera la complacencia al apetito y la glotonería.
Y la dieta de Juan, ahí leímos, ¿verdad? También leímos que la dieta de Juan era un reproche contra ese mal, el apetito, la glotonería, que estaba por todas partes. Otra anécdota rápidamente les quiero contar. A mí me han invitado a diferentes lugares a donde se sirven todavía pollo, los quesos, las cremas, o sea, producto animal, y yo voy no a regañar, no a ver con ojo acusador o dedo apuntador, no, hermano, eso no, tampoco es así. Cuando voy a esos lugares, entonces yo empiezo a agarrar lo que veo que no. Entonces, las hermanas, los hermanos que están ahí alrededor, les interesa y dice, hermana, ¿y usted no come? No, mis hermanos. Entonces ahí se aprovecha la oportunidad, aún en casas que no son adventistas. Al momento de ver cómo usted come, les da interés, despierta en ellos una curiosidad que abre puertas para que usted empiece a hablar y a testificar. Entonces tiene mucho que ver en su vida, su vestimento, su hablar y en nuestra alimentación. También es una predicación porque reprocha a los demás. Por eso la comida y la vida de Juan no era de lujo, no era de comodidades, porque él se alimentaba con lo que el desierto le proveía y nosotros nos debemos alimentar con lo que la naturaleza nos provee. ¿Y qué nos provee la naturaleza? Árboles frutales, plantas medicinales, plantas comestibles, semillas. Hermanos, estamos llenos de abundante vegetación, pero como estamos acostumbrados al corre, corre, al afán, a las tareas, el sistema nos ha esclavizado para que nosotros nos descuidemos de eso y estar comida rápida, restaurantes rápidos, comida enlatada que solo hay que calentar, recalentar en el horno de microondas, o sea, nos ha desequilibrado para mantenernos así. Lucas 6:6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga, Jesús, y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca derecha. O sea, su mano derecha estaba seca. 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso en pie. Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurado. ¿Saben lo que yo pude ver en este punto, mis hermanos? Cuando yo abro las escrituras pidiéndole al Señor discernimiento, a mí me habló de esta manera. Digo, bueno, ¿qué tiene que ver un hombre con la mano seca? Y especialmente que era la derecha. Porque con la mano derecha hacemos muchas cosas. Con la mano derecha se trabaja, con la mano derecha se escribe, con la mano derecha se come. Bueno, la mayoría de la población somos de mano derecha. Pero Jesús restauró esa mano derecha de aquel hombre. ¿Y saben lo que encontré en el libro Ministerio Médico? Lo que representaba la mano derecha. En la página 315, la mano derecha se utiliza para abrir puertas por medio de las cuales pueda entrar el cuerpo. Esta es la parte que la obra médica misionera debe realizar. Principalmente es preparar el camino para recibir la verdad. ¿Para qué es la obra médica misionera? Principalmente es para que se prepare el camino, o sea, que la gente, su corazón esté listo para recibir la verdad. Un cuerpo sin mano es inútil. Así que hermano y hermana, querido, si usted está en un lugar donde no le predican la reforma por salud, hermano, está en peligro porque un cuerpo sin mano es inútil. ¿Y para qué el Señor quiere? El Señor no busca gente
o un cuerpo que no sirva para trabajar en su campo, en su labor, porque lo que más se utiliza es la mano derecha. O póngase usted a pensar, si usted fuera un dueño de un gran campo, usted no va a recibir a una persona que no tenga su mano la que más utiliza, ¿eh? Usted no lo va a aceptar. Estoy segura que usted no lo aceptaría. Un cuerpo sin manos, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos un mensaje completo, y el que está cortando esa parte está amputando el mensaje de Cristo que viene del cielo para preparar al pueblo que está esperando esa segunda venida. Somos responsables no solamente de estar arriba predicando, no solamente somos responsables de hacer obra misionera fuera en la calle, somos responsables aún de lo que se hace dentro de nuestra iglesia y quedarnos mudos y callados. ¿Por qué muchos quedan mudos y callados? Por temor a tener una controversia. Así como Elí, que tuvo temor de reprender a sus hijos, porque era un hombre que le gustaba estar en paz, sin pleitos, sin discordia, prefería mejor quedarse calladito cuando se estaba profanando el templo de Dios. Y vino por fin mortandad. Por eso, mis hermanos, es importante la obra médico misionero. Es importante el mensaje de la reforma pro salud, aunque no es un punto principal, no es que hay que sustituir para que solo se hable de salud, 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 o sea, no. Salud es para preparar el camino y reciban la verdad para este tiempo. Por lo tanto, el cuerpo que trata en forma indiferente la mano derecha, negándose a recibir su ayuda, no es capaz de lograr nada. No nos engañemos, mis hermanos, no nos engañemos. El que no quiere y no acepta la reforma por salud, dice, no es capaz de lograr nada. Mateo 11:7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Mira, los que llevan esas vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y qué saliste a ver? El Señor Jesús hablaba a la gente de Juan. Porque Juan no era, como dice, una caña que se sacudía por el viento. Porque esas cañas que son sacudidas por el viento, dice, son aquellos que escuchan la verdad, pero después por falta de estudio, por falta de práctica, por falta de consagración, escuchan otra voz por acá, que otra verdad, y van para allá, y ven por acá otros, y vienen para acá, y están así movidos por el viento de un lado a otro y sacudidos. Y después terminan confundidos. Hoy se están levantando esos vientos de doctrina entre el mismo pueblo adventista. Y tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Malaquías 4:5, he aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién va a ser ese Elías? Está hablando del día de Jehová, grande y terrible. La segunda venida de Cristo. El Señor va a enviar el profeta Elías. ¿Quiere ser parte usted de ese movimiento? Hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor. Pidámosle para que hagamos reformas en nuestro vestir, en nuestro comer, en nuestro hablar, en todo nuestro ser, mis hermanos. Que nos podamos destacar entre toda esa gente. A página 76, deseado de todas las gentes, sigue diciendo,
al preparar el camino, ¿ven? Para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. ¿A quién representa ese preparar de camino? A aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a la sensualidad. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Dominio de las pasiones y de los apetitos, porque dice, deben ser mantenidos sujetos a la facultad superior de nuestra mente. Esas cosas, hermanos, son lo que están destruyendo al pueblo, son los que están haciendo que haya idolatría al pueblo. La intemperancia y la satisfacción a los apetitos, se está metiendo idolatría. Pero dice que son lecciones que debemos aprender, temperancia y dominio propio. Sí es difícil, mis hermanos, pero no es imposible cuando le pedimos al Señor que nos ayude. Esas pasiones bajas, esos apetitos pervertidos, nosotros debemos sujetarlos, pero muchas veces vemos el pueblo que está sujetado a sus pasiones, está sujetado a sus apetitos. Yo nunca voy a dejar esto, yo nunca voy a dejar aquello. Hermanos, esto es la reforma del último tiempo. Vestimenta sencilla, comida sencilla y vida sencilla. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros si queremos ayudar en la obra del Señor para que podamos, como dice, preparar el camino de su segunda venida.